Qué gusto saludarlos después de un fin de semana donde se han concretado dos campeonatos del mundo de deportes a motor. Por un lado, pues el que más seguimos, la Fórmula Uno, con el séptimo título del piloto británico de 35 años en su temporada número 14, Lewis Hamilton. Y por otro lado, el título del piloto Joan Mir en el Campeonato del Mundo de la MotoGP, el primero que logra en esta categoría. Ya había sido campeón en la Moto 3 y sucede a otro español, a Marc Márquez, que desde la primera válida se lesionó, no pudo regresar y dejó un campeonato abierto, pero que los españoles se quedaron de nuevo. Ya son dos españoles de Palma de Mallorca que logran título. Jorge Lorenzo es el otro y Marc Márquez son los tres españoles que han logrado títulos en la máxima categoría. Pero saludamos a Diego Mejía para hablar del tema de la Fórmula Uno, porque no solamente fue el título, mientras Joan Mir, como les decía, terminó séptimo en la válida del Ricardo Tormo, midiendo, sencillamente asegurando un resultado diferente a lo que uno conoce con Márquez, que es salvaje, que él va a ganar y a ganar. Aquí, en el caso de Lewis Hamilton, no sé cómo lo puede uno catalogar, pero es otro ganador por excelencia. No había partidos de la pole, de hecho fue la competencia en la que le rompieron su seguidilla de poles al equipo Mercedes y sin lograr estar adelante los Mercedes, porque fueron los vehículos del Racing Point y del equipo Red Bull los que estuvieron en las cuatro primeras posiciones y detrás estaba Mercedes. Sin embargo, Lewis Hamilton tuvo una contundente victoria. Es de las victorias con más diferencia en un día lluvioso, en un día difícil, donde cualquier cosa podía pasar, pero donde pasó lo de siempre. O sea que Lewis Hamilton ganó, es el campeón, no necesitaba ganar la carrera, inclusive hubiese podido quedar por fuera de los puntos porque su compañero de equipo Valtteri Bottas, que era el único aspirante, pues le fue muy mal y ni siquiera podía atentar, así no estuviera en la pista Lewis Hamilton al final de la competencia, contra esa posibilidad. Creo que con este preámbulo, Diego, solamente como para situarnos de la orientación que quiero tener pues en este diálogo con usted, que ya pues ha tenido varios y me imagino que todo lo que ha digerido en torno a este séptimo título que vuelve a plantear, ¿no? Toda la gente vuelve a preguntar, pero entonces que ese Lewis Hamilton es el piloto, el mejor piloto de la Fórmula Uno, no, es el más exitoso porque las cifras lo dicen, pero esa polémica famosa de ponerlo a uno en el plan de decir si fue mejor que Fangio, si fue mejor que Senna, si fue mejor que Prost, pues es algo que yo creo que es difícil entrar en ese terreno porque cada uno tuvo un escenario completamente diferente. Diego, bienvenido. ¿Qué tal, Germán? Sí, bueno, en realidad antes que nada decir que hubo tres campeones mundiales del deporte motor ese fin de semana porque también se definió el WTCR, la Copa Mundial Mm. de Turismos, y salió campeón Jan Erlacher, un piloto francés que pues de alguna forma pues es uno de los más jóvenes campeones de la historia de las categorías de turismo, y del WTCR pues es obviamente el más joven, siendo una categoría, digámoslo, tan reciente, ¿no? Después de la desaparición del WTCC. Pero sí, ha No, sido, y el Mundial bueno, de Resistencia, Diego, también. bueno, sí, cuatro entonces, Cuatro. exacto, Porque ahí hay porque un sí, argentino, el Pechito. sábado, sí, exacto, Pechito López, bueno, un poco, digámoslo, como compensación por la mala suerte, ¿no? Que tuvo este año en Le Mans y que tuvo también el año pasado, que todavía no gana esas 24 horas, pero que ya pues puede sumar un cuarto título a su palmarés, porque justamente hablando de las categorías de turismo, Pechito consiguió tres títulos mundiales en el WTCC antes de dar su salto a lo que pues es hoy en día el WEC, y también en su paso por la Fórmula E, ¿no? Pero sí, fueron entonces esos cuatro títulos mundiales dentro del deporte motor que se definieron, y hemos tenido pues una carrera de Fórmula Uno diferente, que se planteaba con una parrilla de salida diferente a las anteriores, sin un claro dominio de Mercedes en las condiciones que enfrentaron, ni en prácticas ni en clasificación, y sin la necesidad para Hamilton realmente de ganar la carrera.
pero al final, pues como creo que lo hablamos, Hamilton no iba a salir a asegurar el título, él iba a salir a ganar la carrera. Y fue exactamente lo que hizo, ¿no? Corriendo de una forma muy cerebral, eh, poniendo pues en práctica toda su experiencia y sumándole a eso el gran talento que tiene, logró conseguir su victoria número 94 y celebrar de la mejor forma posible el igualar los 7 títulos de Michael Schumacher. Para quienes vieron la carrera, de pronto, yo inclusive, pues no digería bien y trataba de repasar las situaciones porque Hamilton duró mucho tiempo tratando de pasar al frente. Tuvieron que darse situaciones para que él lograra finalmente estar en la primera posición y a partir de ahí hacer incrementar una diferencia que le permitió pasar la meta con 30 y pico segundos de diferencia. Eh, eh, Repasemos esa parte donde realmente Mercedes se sacude de lo que no tenía, como usted lo dice, ni en piso seco, que era resbaloso, ni en piso mojado, porque no le permitió lucir en clasificación, pero a la hora de concretar el resultado, sí estuvo de nuevo Hamilton. Bueno, yo creo que la clasificación claramente pues mostró que Mercedes no estaba en control de la situación con los neumáticos, ¿no? Que al final pues en la Fórmula 1 actual y bueno, siempre, pero con estos Pirelli se enfrentan los equipos a situaciones como la de este fin de semana, ¿no? De tener un asfalto nuevo, que aparte de eso, pues estuvo cambiando todo el tiempo por las diferentes condiciones de seco, algo de lluvia, mucha lluvia que tuvieron durante el fin de semana. Y en eso, pues algunos lo resolvieron mejor que otros. Algunos encontraron el truco para encender los neumáticos para que funcionaran y poder tener más agarre, ¿no? Eso fue lo determinante durante la clasificación y luego lo fue también durante la carrera, pero con una condición permanentemente cambiante, ¿no? Porque vuelta tras vuelta la pista iba secándose, no hubo un momento en la carrera en el que lloviera más, sino que arrancó mojada y se fue secando, pero nunca llegó a estar lo suficientemente seca para que algún piloto se aventurara a montar neumáticos de seco. O sea, fue una carrera con pista húmeda con una línea seca, pero que nunca dio para que realmente se corriera con esos neumáticos de seco, ¿no? Más allá de que nadie lo intentó, en definitiva, y me sorprendió un poco que nadie lo hiciera, sobre todo de quienes estaban fuera de los puntos. Pero con esa condición, pues Vettel lo dijo, ¿no? primero, Vettel dijo al final que le hubiera gustado de pronto haber intentado eso. Además, bueno, pero como terminaron las llantas de Lewis Hamilton, pues prácticamente eran slicks. Tenían los bueno, bordecitos con el labrado. sí, las de Pérez igual, muy parecido, porque fueron los dos que se saltaron esa parada que todos los demás sí hicieron, ¿no? Uh -huh. Porque vieron que empezaban a perder agarre con esos neumáticos y que pues era mejor montar otros, porque aparte de eso había la probabilidad de tener más adelante más lluvia. Y si tiene unos intermedios montados que están bastante lisos, pues no van a desalojar el agua y no van a tener el agarre, por más temperatura que traigan, si cae la lluvia los va a enfriar y no van a tener el agarre porque no van a tener el contacto con el asfalto tampoco. Entonces, ellos se saltaron eso y pues fueron justamente los dos pilotos que se vieron al frente en ese momento en el cual también aparte de ellos se habilitó el DRS, ¿no? Porque con la pista como estaba, para poder adelantar había que salirse de la línea seca, de Uh -huh. la única línea seca que había. Y había dos zonas de DRS, pero en realidad había una que era la que unía la curva 10 con el final de esa recta opuesta, ya la sección final de curvas lentas. Allí era donde realmente se podía adelantar, ¿no? Y allí fue donde Hamilton aprovechó el DRS y adelantó a Pérez antes de llegar a la frenada de forma crucial para poder frenar en lo seco y no entrar a arriesgar, adelantar sobre mojado con neumáticos que no estaban exactamente para esa condición del asfalto y que si Pérez frenaba en lo seco probablemente pues iba a poder mantenerse por delante. No lo sabemos, igual es que pasó de largo Hamilton en ese momento, tuvo una mucho mejor salida de la curva anterior y luego mostró que tenía muchísimo más ritmo, ¿no? Y que realmente eh, en la condición del asfalto y el no poder adelantar, lo tuvo a él y a otros sin poder
realmente rodar lo rápido que podían, ¿no? Eh, una vez se pasó, ya, pues hombre, sacaba segundos por vuelta a Pérez y en cuestión de 5 vueltas casi que tenía ya 18 segundos de ventaja Mm. sobre Pérez. Ambos sobrevivieron, digámoslo, esa parte de la carrera en la que los neumáticos, como que, sobre todo los de Pérez, porque los de Hamilton, pues no mostraban signos de estar sufriendo, ¿no? O sea, él detrás de los otros sin poder pasar, de alguna forma los conservó más, mientras que Pérez pues empezó a ver que podía recortar sobre Stroll y fue recortándole, pero sus neumáticos tampoco estaban en tan buena condición y él pues sabiendo que la cosa todavía podía ir para largo, pues probablemente tampoco los exprimió al 100%. Pero pues ya en ese momento en el cual Hamilton se colocó adelante, después de haber sido, digámoslo, paciente en la primera parte de la carrera sin hacer ninguna locura, estilo Max Verstappen, por ejemplo, u Ujú. otros que se aventuraron, o el mismo Bottas, que en la primera vuelta pues tuvo 2 incidentes y el segundo fue claramente un error suyo de lanzarse demasiado agresivo a hacer un adelantamiento y acabar golpeando a otro auto, lo que le dañó el ala delantera, afectó la suspensión y de ahí en adelante fue una pesadilla su Gran Premio de Turquía. Mm. Pero Hamilton hizo todo de forma muy calculadora en un inicio y cuando ya tuvo pista libre, ahí sí, como dicen, hammer time. Y ahí ya no hubo quien lo parara. Estuvo la duda, ¿no? Al final de la carrera en torno a si parar o no. Pero a pesar de que el equipo lo llamó a boxes, él mismo decidió no parar. ¿Por qué? Porque sentía que podía manejar la situación con los neumáticos que tenía y Ujú. porque se afrontaba un riesgo que a su modo de ver, tal vez no el del equipo, pero a su modo de ver era desconocido. Y era, uno, la entrada del pit lane, que estaba más húmeda porque era pues, probablemente la zona menos transitada de la pista, y él la iba a afrontar con unos neumáticos que estaban ya muy desgastados. Y dos, pues el poder hacer que los neumáticos funcionaran una vez saliera del box, ¿no? Ujú. Que los encendiera rápidamente, porque a Bottas le pasó, le cambiaron y le costó tomar un poco de ritmo y a otros también un poco, ¿no? Entonces, él prefirió mantener lo que conocía. Luego, al final de la carrera, en la entrevista con Mark Webber, recordó ese episodio de cuando perdió lo que hubiera podido ser su primer título del mundo como debutante en el Gran Premio de China, en una situación un poco similar, ¿no? No necesariamente en la misma situación de carrera, pero sí similar en cuanto a que lo llamaron al box, tenía neumáticos intermedios muy desgastados y entró al pit lane húmedo y pasó derecho en la curva izquierda que hay en el circuito de Shanghai para iniciar el pit lane como tal camino al box. Eso pues demuestra cómo pues en Hamilton funcionan todas esas cosas en su cabeza Ujú. y en cuestión de instantes, toda esa experiencia le sirve para tomar decisiones que al final pues no queda otra que decir que fueron acertadas. Sí. Sí, y además porque, mire, Bottas terminó en el puesto 14, o sea que él estaba pensando en ganar la carrera, no estaba pensando en el título, porque Sí, uno lo hubiese que podido decíamos. pensar, no, yo entro de todas formas porque ya soy campeón, ya no tengo problema porque Bottas ya no me hace ningún daño, pero él quería obtener el título a lo campeón, ganando la carrera. Fueron 31 segundos la diferencia en el paso por meta, frente pues a ese duelo que se estableció entre Pérez, Vettel y Leclerc, que Leclerc se la jugó a 2 curvas del final, después de esa recta, y bueno, era el joven del grupo y tenía que ponerle ese sabor al final. Creo que lo hizo bien para el espectáculo, haberse la jugado, haber seguido derecho y que Pérez y Vettel le hubiesen ganado el puesto, pues es una consecuencia, pero le dio sabor ese final de la competencia. Sí, yo creo que pues quedará un poco ese lunar para él en lo que fue su carrera, pero por lo demás creo que fue uno de los mejores del día porque fue tal vez quien marcó la pauta en términos de los cambios de neumáticos, eh, tanto cuando se pasó de neumáticos de lluvia a intermedios, como cuando se montó el segundo juego de intermedios. Él estuvo siempre adelante de sus rivales en esa secuencia y de alguna forma por eso pues al final estaba en posición de podio, ¿no? Lo triste para él es que él en realidad eh,
antes de ese error, él ya había adelantado a Pérez. Él había adelantado a Pérez saliendo de las curvas 9 y 10, pero pensando en defender la posición en esa última frenada fuerte de la vuelta y de la carrera, puso el auto donde no debía y se encontró una superficie un poco más húmeda, pero suficiente para que no tuviera la carga necesario y bloqueara neumáticos y pasara de largo, ¿no? Tristemente perdiendo no solo el segundo, sino el tercer lugar también a manos de su compañero de equipo Sebastián Vettel, quien regresó al podio, igual que Pérez, y pues marcaron esa primera vez en el podio para ambos y suman ya pues con ellos 12 pilotos que han subido al podio en este 2020, que es la cifra más alta de podios diferentes, digámoslo, de pilotos que han subido al podio durante una temporada desde ese recordado 2012, ¿no? Que tuvo esos primeros 9 ganadores diferentes en la temporada. Bueno, el hecho para el Sergio Pérez, el mexicano, es pues, valorarse todavía más en torno a lo que le puede servir a un equipo como Red Bull, que parece sería la única opción por lo pronto, si se da, de tener una transición, ¿no? Si no tienen un piloto para ponérselo al lado de Max Verstappen, que se proyecte en el futuro, por lo menos un veterano que podrían ser sus últimas temporadas, que les ayude a consolidar un buen resultado para el equipo, podría ser esa buena opción de Sergio Pérez, que también pues tiene ya esa veteranía, esa tranquilidad, esa falta de arriesgar cuando no hay que arriesgar, porque ese hombre más bien aseguremos cómo efectivamente lo mide bien el piloto Lewis Hamilton, que recuerdo cuando precisamente en el Gran Premio de Portugal empezó la llovizna y el hombre levantó el pie y lo tomó con calma. Los otros dijeron, ah, no, esto hay que aprovecharlo y lo aprovecharon. Pero bueno, séptimo título de Lewis Hamilton. Son 14 temporadas. Curiosamente, Diego, repasando las hojas de vida, pues tanto Michael Schumacher como Lewis Hamilton cumplen años en enero y no son lejanos. Michael Schumacher lo hace el 3 de enero y Lewis Hamilton el 7 de enero. La diferencia obviamente está en la edad. Pero curiosamente también los dos tenían 35 años cuando ajustaron sus 7 títulos del mundo de la Fórmula 1. Para Michael Schumacher vendría después un receso y vendría después sus 3 años para irse con 19 temporadas de la Fórmula 1 en su paso por Mercedes. Pero es solamente como para comparar y decir, bueno, por lo menos en eso de los 35 años estaban igual, a los dos les quedó esa situación de haber tenido los 7 títulos y ahora le falta a Lewis Hamilton, si logra el título el próximo año, que todo parece pintar así, primero tiene que firmar el contrato porque el otro es que no lo ha firmado y lo último que ha dicho Toto Wolff es que se pueden dar estos días y esperar a terminar la temporada para sentarse. Pareciera que no tiene otro camino Lewis Hamilton, uno sabe uno qué es lo que han hablado para que lo manejen así, y uno pensaría que no se va a ir para otro lado Lewis Hamilton, porque sabe que el próximo año es otro año que puede favorecer técnicamente al equipo Mercedes y por ende lo puede favorecer para tener el mejor carro y asegurar el 8º título y así también volver a empatar otra situación con Michael Schumacher. 5 títulos consecutivos, que es todavía lo que tiene Michael Schumacher a favor frente a Lewis Hamilton. Sí, hay obviamente pues muchas similitudes, diferencias entre esos dos grandes campeones. Bueno, otra similitud obviamente es la forma como tuvieron su primer título, que fue pues in extremis, ¿no? En el caso de Schumacher, en el choque con Damon Hill en Australia, quedando fuera de carrera en el cierre de la temporada, y en el caso de Hamilton, pues en la última vuelta de Interlagos, después de pues, haber estado también muy cerca el año anterior en ese mismo escenario de haber salido campeón como debutante, ¿no? Entonces, claro, no mira ahí la forma como evolucionaron ambos también, pues cuenta historias similares, cómo dominó de forma aplastante Schumacher ya en su lapso con la escudería Ferrari, en el cual pues tuvo momentos más y menos dominantes. Diríamos que probablemente para Hamilton junto a Mercedes ha sido un dominio más
claro y continuo durante esta era turbo híbrida. Tampoco es que haya cambiado radicalmente la reglamentación de la Fórmula 1 para Schumacher en su lapso dentro de la escudería Ferrari, pero sí que pues uno recuerda que en la temporada 2003, 2005 y 2006, Schumacher no necesariamente tenía el mejor auto, ¿no? En 2005 y 2006 sobre todo, pues estaba Renault un poco a la vanguardia iniciando la Ujú. temporada en el frente técnico, ¿no? Y en 2003, pues Con el famoso más Michelin, damper, ¿no? exacto. Y en Michelin en 2003 también como que le dio un poco más de impulso a sus equipos y pues hubo carreras como ese Gran Premio de Hungría con la victoria de Alonso en la que no estaba realmente pues para pelear nada Schumacher con Ferrari y con los neumáticos Bridgestone, ¿no? Pero aquí en el caso de Hamilton pues ha sido un poco diferente, ¿no? Porque realmente pienso que el único gran rival que ha tenido ha sido Sebastian Vettel con Ferrari, pero pues el impulso no les ha dado a esa combinación para mantener un desafío por el título hasta el final de la temporada, ¿no? Y se acaba el verano y se acabó el impulso para ellos, sobre todo en las temporadas de 2017 y 2018. En 2016 no llegaron ni siquiera a ganar una carrera y 2015 pues estuvieron por momentos, ¿no? Pero es que en 2017 y 18 Sebastián Vettel y Ferrari arrancaron la temporada ganando el título, ¿no? Mm. Y eso es algo que tal vez a la gente ganando la carrera, perdón. Y es algo que tal vez a la gente se le olvida, ¿no? Que cree que pues Hamilton paseó todos estos años junto a Mercedes ganando todos los títulos. Yo creo que, y que solo le ganó a Valtteri Bottas. Pues hombre, es una combinación de piloto y Pero equipo le ganaron, ¿no? y en eso pues lo han hecho mejor a lo largo de todas estas temporadas, pero no necesariamente porque, o sea, si uno mira carrera por carrera durante estos años, hubo varios momentos en los que Sebastián Vettel estuvo liderando el campeonato del mundo, ¿no? Y bueno, en algunas veces puntuales estuvo Bottas porque ganó la carrera inicial de la temporada, pero eso Ujú. pronto perdió impulso, ¿no? Eh, Así que sí, hay, digámoslo, similitudes entre ambos, pero yo creo que la gran diferencia es que, pues, en ese momento en el que llegó al séptimo título Schumacher, eh, llegó la era de Alonso y cuando llegó ese momento, él pues ya dijo, hasta aquí voy, Ujú. es momento de decir adiós y ese momento no ha llegado para Hamilton, ¿no? Más allá de que no haya firmado su renovación, yo creo que parece bastante claro que él todavía va a seguir, que yo pensaría al menos por 2 temporadas más, Ujú. probablemente más de eso, pero pues tiene él todas las cartas en sus manos en este momento, ¿no? Y tal vez la diferencia entre haber firmado antes de hoy o antes de este domingo o después de este domingo es que cuando ponga la firma va a tener un título más. Ujú. Entonces, probablemente su valor va a ser mayor, aunque igual no sabemos si eso vaya a cambiar las condiciones que ha discutido o no ha discutido, no sabemos con el equipo, ¿no? Pero es un hecho, ¿no? Que si lo hubiese firmado, lo habría hecho con 6 títulos, aunque con la probabilidad muy clara de conseguir los 7, pero aquí ya efectivamente los tiene, ¿no? Es Mm. 7 veces campeón del mundo y 6 veces con el equipo Mercedes. Normalmente en estos contratos son también hechos que ya inclusive prevén lo que viene. No son contratos que arrancan de cero. Dice, bueno, sentémonos a negociar. No, esto normalmente ya viene, si hay renovación, hay esto y esto, y les toca sentar de pronto a renegociar algo de lo que se ha escrito, pero normalmente ya casi todo está definido. Pero mire, yo miraba también repasando y por lo menos en el caso de Lewis Hamilton, ha sido un privilegiado. Él, de acuerdo a lo que uno conoce y lo que dice la historia, es que se destacó desde niño, pero que desde niño también tuvo apoyo en el caso de Ron Dennis, del equipo McLaren, que lo empujó, lo trajo y lo puso de entrada en un equipo campeón. Usted hacía la reseña de ese primer título, porque el primer título de Lewis Hamilton hubiese podido ser su debut, cuando se irrumpió en el ambiente y que un piloto de origen de raza negra, pues
afrodescendiente estuviese en la Fórmula 1, primer impacto. Segundo impacto, debutante campeón, que se les fue en ese Gran Premio del Brasil tristísimo que pudimos estar, en el cual estuvo el piloto Kimi Raikkonen, que les ganó el Gran Premio y le ganó a los dos pilotos de McLaren que venían con la opción, pues primero de ser los campeones. Entonces allí es diferente, diría yo, pues a Michael Schumacher. Michael Schumacher llega, y usted me corrige que sabe más de esa historia, llega casi que por accidente a la Fórmula 1. Y después ya se vinieron dando las cosas y llegó un equipo que no era el equipo estrella, mientras que Lewis Hamilton siempre ha estado muy bien sentado, con una diferencia también. Michael Schumacher, a él nunca le ganó a su compañero de equipo un título. A Lewis Hamilton se lo ganó Nico Rosberg en el mismo vehículo, o sea, él sí lo derrotó su compañero de equipo en campeonato. Sí, bueno, siempre estará el tema Rosberg ahí para generar controversia, ¿no? Porque pues es claro que en esa temporada Hamilton se vio bajo presión más que en cualquier otra de parte de su compañero de equipo. Mm, Creo que pues hubo grandes duelos en otras carreras, en otras temporadas anteriores a esa, como en Abu Dhabi en 2014 y en otras tantas, pero pues es un año en el que también la suerte que de pronto no acompañó a Rosberg en el 2014, por ejemplo, que tuvo fallas mecánicas al final de la temporada, recuerdo una en Singapur, luego la que tuvo en la carrera final de la temporada que tenía puntaje doble, eh, pero pues en ese 2016 fue lo contrario, ¿no? La carrera sobre todo que más se recuerda de ese año fue Malasia, cuando se rompió el motor de Hamilton cuando iba ganando la carrera, ¿no? Uh -huh. Si ese motor no se hubiera roto, pues probablemente la historia sería diferente, no lo sabemos. Pero el caso es que la historia ya quedó escrita así y pues siempre quedará ahí en ese dominio de Mercedes, ese título en medio de los de Hamilton con Nico Rosberg, ¿no? Que pues a mi modo de ver supo hacer algo que ningún otro piloto ha conseguido, aparte del talento que tenga Rosberg, que pues a mi modo de ver no está al nivel de Hamilton, Sí, no, no era un fuera de pero serie. no, pero pues supo aprovechar Uh -huh. otros aspectos y debilidades de Hamilton que él probablemente conoció mejor que nadie porque compitió contra Hamilton y lo tuvo como compañero de equipo desde que eran unos niños en los karts. Eh, y pues puso todas sus fuerzas y toda su dedicación en vencer a Hamilton y en absolutamente nada más. Y por eso se retiró de la Uh Fórmula 1, -huh. porque él no podía mantener ese nivel de enfoque en vencer a Hamilton por el resto de su vida, pues porque él, O al pues menos un primero ya año estaba más. casado. No, sí, él ya estaba casado, ya tenía una hija y él pues también quería vivir y fue tal el agotamiento y él pues fue lo que dijo cuando acabó la temporada que pues, terminó por decir hasta aquí voy. Uh -huh. Entonces, sí, sin duda, nadie le puede quitar a Nico Rosberg que consiguió lo que pues, ningún otro compañero de equipo ha logrado. Solamente pues él y en su momento pues Fernando Alonso, pero en esa temporada debutante, pero ahí la cosa pues era un poco más al contrario, fue que Hamilton llegó a debutar y hizo temblar los cimientos del campeón del mundo reinante, que era en ese momento Fernando Alonso, ¿no? Y al Uh final, -huh. pues todos sabemos cómo acabó esa temporada tan controvertida, pero pues nada de eso hubiese pasado si Hamilton no hubiese tenido la velocidad, el talento y haber podido desarrollarlo en la forma en la que lo hizo como probablemente el mejor debutante en toda la historia de la Fórmula 1. Sí. Yo por eso insisto que es mejor no entrar en el terreno de quién fue mejor que el otro, porque uno no sabe, pues, o sea, imagínese, medir la situación de un Juan Manuel Fangio, que en esa época, pues, ir de Argentina a Europa, pues, era otro tema diferente al hoy. Si tuvo o no tuvo el respaldo para de una vez, ya en su momento de ser ganador, pues, lo querían tener todos, pero corrían en una cantidad de categorías, se subían en todo lo que se moviera y cualquier carrera la estaban disputando. O a un Ayrton Senna
que tampoco llegó por arriba, que vivió pues esa situación del manejo político cuando inclusive lo afecta, y es lo que se sintió así, que habían parado una carrera en un Gran Premio de Mónaco para no afectar los intereses de un Alain Prost, porque lo iba a hacer quedar mal con el desempeño que estaba demostrando el Mónaco, donde fue rey Ayrton Senna, con ese manejo, y porque nadie duda de que Ayrton Senna fue un fuera de serie y que sencillamente si las cifras no se igualan a las de Schumacher o no se igualan a las de Hamilton, otras fueron las circunstancias que tuvo el piloto Ayrton Senna. Y tampoco uno puede meritar, imagínense, hablar uno, pues para uno de colombiano, los que vivimos lo de Juan Pablo Montoya, otro fuera de serie, porque si no fuera de serie, no estaría hoy aún vigente con 45 años y diríamos casi que 40 de estar frente al timón y seguir siendo competitivo. Ese es otro ejemplo. Y sin embargo, pues nunca, siempre recuerdo cuando lo vio Emerson Fittipaldi, dice, esto es material de campeón del mundo de la Fórmula 1. Y no fue campeón del mundo de la Fórmula 1. Le fue peor que a otros que teniendo el talento, siendo fuera de serie. Las cosas tampoco se le dieron, porque cuando llegó a Williams, Williams tenía un carro rápido, pero no era el carro para ganar porque no era confiable. Entonces, y ni siquiera su compañero de equipo fue campeón con Williams. Entonces, las circunstancias de todos estos fueras de serie es difícil compararlas por las cifras, pues la estadística dice una cosa y ahí no hay discusión. ¿Quién tiene más poles? ¿Quién tiene más victorias? Pero ya vienen las otras consideraciones. ¿Quién tuvo los medios para poder llegar ahí? ¿Qué época le correspondió? ¿Cómo fue el entorno? Entonces ahí es donde completamente se desvirtúa cualquier posibilidad de entrar en el plano de igualarlos para poder decir quién fue mejor que el otro. Sí, pues realmente pues poco más que agregar, Germán, a eso, porque así es, ¿no? Yo creo que comparar épocas es muy difícil y decir una cosa u otra, pues se puede hacer diferentes cálculos, sacar porcentajes, crear algoritmos para decir que este fue mejor que este, no sé, y está el documental de Fangio, ¿no? Que tiene pues saca una cantidad de números y algoritmos para determinar que Fangio probablemente pues es el mejor piloto de todos los tiempos, y bien puede ser, ¿no? Pero creo que al final los números se pueden acomodar de la forma en la que uno quiera para decir lo que uno cree que debe ser, ¿no? Y a mi modo de ver, pues es más una situación o una elección que siempre va a tener un ingrediente emocional, así como lo confesó ayer Sebastián Vettel. Él Un sesgo, dijo, sí, siempre va a tener sesgos. Exacto, emocionalmente para mí el mejor de todos los tiempos fue Michael, pero emocionalmente, y así lo dejó claro. Pero dice también, pues no tengo cómo decir que Hamilton no es el más grande de todos los tiempos porque ha hecho prácticamente todo lo que se le puede pedir que haga y va a seguir aparte de eso. Entonces, pues sí, es al final yo creo que una discusión un poco estéril porque pues no se va a llegar a una conclusión definitiva jamás. No vale la pena hacerla y hay que respetar a los campeones porque derrotaron a los que tenía que derrotar en su momento, más allá de lo que haya pasado, y por eso pues fueron campeones. Fíjese usted que la situación, supongamos, podría no entrar, no sé cómo vivieron ahí en España, pues el tema de Joan Mir, quien logra a sus 23 años en su segunda temporada con un equipo que hacía 20 años, Suzuki no, hacía 20 años no eran campeones del mundo de la máxima categoría del motociclismo. De MotoGP no, porque no les había tocado la época de la MotoGP. Con un piloto que lo que vio en la final, más calculador, más pensando, a pesar de lo joven, no se lanzó a tratar de hacer la pole, no se lanzó a tratar de ganar la carrera, porque entre otras había ganado la carrera del domingo anterior en el mismo escenario, en el Ricardo Tormo, y pensaría uno que tenía la primera opción para ganar. Sin embargo, fue calculador, porque no es un Marc Márquez, que él sí es un campeón de esos que sale a ganarse la pole y a ganarse la carrera. Más allá del resultado, siempre quieren ganar, o como Hamilton, que quería cerrar su séptimo título con victoria y lo logró. Es más, ahora están hablando con Toto Wolff
Y Toto Wolff está diciendo, ahora no podemos sentarnos a mirar nada del contrato porque tenemos que ganar las carreras que quedan. Las 3 que quedan no las vamos a ganar. Entonces siempre están pensando en ganar, pero sí hay diferentes métodos para llegar a los títulos. En este caso, porque aprovecharon los que quedaron en pista la situación vivida por Marc Márquez, que desde la primera válida tuvo la fractura del húmero del brazo derecho y no se pudo recuperar. Definitivamente no regresó. Y dejó pues un campeonato, no sé si un poco desteñido, obviamente por la falta de presencia del campeón, y no sé pues cuántos vendrán a decir, bueno, ese título vale si lo revalida cuando esté Marc Márquez en la pista. No, yo creo que el título no tiene discusión, porque como dijo alguien, no es que hayan secuestrado a Marc Márquez. Marc Márquez sigue vivo. Él, y no está corriendo es porque se cayó y porque Se tuvo cometió una un error, lesión. sí, Son cayó. cosas del motociclismo, exacto, que uno pensaba que nunca le iba a pasar a Márquez porque es que se cae más que nadie y le pasa menos que a todos. Entonces, eh, pues como que finalmente tuvieron una lesión de esa dimensión, parecía increíble y pues uno pensaba, no, este en cualquier momento vuelve y vuelve por sus fueros y al final no volvió y no va a terminar la temporada, no vuelve al Mundial de Motociclismo este año y pues producto de eso no pudo estar en la pista para defender su condición de campeón del mundo, pero lo que hizo Mir pues fue aprovechar esa gran oportunidad que se dio pues de no tener a el piloto más fuerte del hoy en MotoGP en pista y ser el mejor del resto, de los que quedaron ahí en Y ser una cerebral, temporada. ¿no? Porque él lo que tenía que hacer era no caerse y quedar en una franja que le permitiese manejar la ventaja que tenía. No salir a hacer la pole, no salir a ganar la carrera y no caerse, porque él tenía era que no caerse. Bueno, que suena fácil no caerse, pero es que no caerse en moto, no hay que ir de primero Mm. peleando la punta para caerse. Uno ve que en todas las carreras se caen en cualquier momento por el más pequeño error, el más tonto, y pues Joan Mir no lo cometió y por eso hoy puede celebrar como campeón del mundo en apenas su segunda temporada en MotoGP y pues todo, el haber hecho todo eso, además con un equipo que pues en realidad no es de la dimensión de un Yamaha, de un Honda, que pues son un equipo mucho más pequeño. El haberlo conseguido No, de esa no forma, tiene pues yo equipo creo que satélite. no, exacto, le da un valor adicional Uh-huh. al haber logrado salir campeones del mundo. También pues con su compañero de equipo Alex Rins, que hizo también una muy buena temporada. Y pues qué bueno por él, por Suzuki y pues también un poco por el motociclismo, ¿no? Yo creo que obviamente en esto lo que pasa es que mucha gente no sabe quién es Joan Mir. Y cuando le digan, Joan Mir es el nuevo campeón del mundo de MotoGP, ¿quién? Sí. Nadie lo conoce, claro, porque no ha habido tal vez ese seguimiento, por lo menos es mi experiencia personal también. Mm. Yo no he seguido como en otras temporadas el Mundial de MotoGP, tal vez porque no está Marc Márquez y porque no hay otro ahí que esté como. Y Joan Mir no ha sido contendiente directo de Mar Márquez, porque si no le dicen Dovicioso, dice, ah, Dovicioso. Exacto. Pero Pero, Dovizioso estaba y no peleó, bueno, no salió correcto, campeón del mundo y le no ganó estuvo a en la pelea al Dovicioso. final. Exacto. Entonces, Y le ganó a eh, Quartararo, que arrancó y a ganando 2 carreras. Quartararo, sí que era el gran favorito para llevarse el Uh-huh. título cuando se vio que Márquez no iba a poder estar y se iba a ausentar y no se sabía hasta cuándo. Entonces, al final, pues, se es campeón y punto, ¿no? Habrá sido una temporada típica, habrán repetido circuitos, habrá tenido menos carreras, etcétera, pero fue un mundial de motociclismo de MotoGP, las condiciones eran las mismas para todos y él fue campeón del mundo. Y eso, pues creo que legitima suficientemente su estatus y probablemente pues lo veremos creciendo a partir de eso, ¿no? Porque el título del mundo lo que lo hará es seguramente crecer, darle más confianza y probablemente verlo conseguir incluso mejores cosas en el futuro. Sí. Por otro lado, pues vivimos el final de la temporada IMSA de los Estados Unidos, con un Juan Pablo Montoya que entregó el cetro, pero entregó el título ayudando a su equipo. Fueron cosas pues que se dan, de esas que se dan sencillamente en las carreras, 12 horas de Sebring, y a 2 horas del final
un vehículo que tenía tripulación también con un colombiano, Gaby Chávez, estaba con Felipe Derani y con Felipe Nasir y Pipo Derani, y tenía la opción, ese carro, de ganar la carrera y ser campeones de la categoría. Pero se encontró en el camino con un Juan Pablo Montoya, a quien quiso pasar un momento, arriesgó cuando pues ha debido tener paciencia, piensa uno, porque eso es después de que han pasado las cosas. Trompo de Juan Pablo Montoya, sanción para el vehículo, y de inmediato le genera opciones al auto hermano del equipo Penske de Juan Pablo Montoya, comandado por el brasileño Helio Castroneves, y con esto, pues Penske cierra su ciclo con Honda con 2 títulos consecutivos en la máxima categoría IMSA, con un carro que estuvo guardado, pues, estuvo en reparaciones al principio de la competencia y con el que se pensaba que ya habían perdido toda opción. Y vea usted lo que son esas carreras de 12 horas de duración, donde no solamente pudieron regresar a la pista, sino cobrar el título gracias a esa maniobra de Montoya. Sí, al final pues Montoya creo que estaba claro desde un inicio que el objetivo de ellos era ayudar al otro auto del equipo a que Penske como organización cerrara como campeona este ciclo en el campeonato IMSA, ¿no? Defender un poco ese estatus, así fuera con el auto hermano, ¿no? Y al final pues creo que lo ha hecho bien, o sea, era lo que tenía que hacer y cayó en el error, ¿no? Un poco el rival, Derani, como usted lo menciona específicamente, creo que un episodio anterior en el cual él se pasó largo en la horquilla de Sebring y cuando quiso volver a la pista se golpeó con Juan Pablo Montoya y no sé, me da la sensación de que desde ahí quedó un poco tocado mentalmente Derani y se Entró en el lanzó a hacer duelo una con Juan Pablo. maniobra, sí, o sea, se Se le lanzó a olvidó hacer que estaba el una, título de por medio, sí, se que lanzó a ese no hacer era una el duelo. maniobra que podía esperar, porque la carrera todavía tenía horas por delante. 2 horas. Y estaba claro que Montoya en ese momento no tenía el ritmo, o sea, No. habría podido tal vez esperar un error de Montoya o una mejor oportunidad para adelantarle, pero se apresuró por las circunstancias del momento, por lo que había pasado antes, a mi modo de ver, y pues echó a perder la posibilidad para su equipo, pero del otro lado, pues para Penske, pues queda el haber cerrado ese ciclo junto a Acura también, que Acura sí va a continuar, pero va a continuar con equipos diferentes el próximo año, pero pues es cerrar un capítulo ganando y pues también en el caso de Juan Pablo Montoya, claro, hubiésemos querido verlo cerrar con una victoria que estuvo dentro de las posibilidades durante buena parte de la carrera. Él estuvo liderando buena parte de estas 12 horas de Sebring, que pues aparte es Terminaron una carrera segundos. que sí, que no ha ganado antes Montoya, ¿no? Y que pues para su palmarés habría sido lindo que anotara una victoria en las 12 horas de Sebring, otra de las grandes clásicas, probablemente la clásica más importante de resistencia en los Estados Unidos, más histórica por lo menos que las 24 Más horas de histórica. Daytona, pero pues al final creo que pues se debe dar por bien servido. Obviamente la pregunta que todo el mundo hace ahora es, bueno, ¿y Montoya va a seguir corriendo el próximo año? Porque se cierra esto y ¿qué va a hacer Montoya en 2021? Pues hombre, veremos, ¿no? Creo que él está en un momento de su vida en el que tal vez las carreras no son porcentualmente su mayor motivación y creo que pues ahora está la carrera de su hijo cada vez tomando un rumbo más serio y es un lapso tal vez en el que requiere bastante más apoyo de su parte para que las cosas vayan como toda la familia Montoya quiere, ¿no? Así que veremos, ¿no? Yo creo que por supuesto a Montoya cuerda le queda, sin duda, y ojalá que lo veamos porque pienso que todo este lapso que ha tenido en la resistencia le puede servir para seguir en esa misma especialidad, pero de este lado del Atlántico, ¿no? A competir donde pues, las carreras de resistencia abundan, ¿no? Hay diferentes, dentro de los prototipos obviamente están solo 2 campeonatos que son el WEC y el MS, donde pues ha corrido este año justamente con su participación en las 24 horas
de Lemoy, donde pues estuvo Tatiana Calderón. Así que pues ojalá que sea una oportunidad para darle continuidad a eso y que lo sigamos viendo en pista, porque pienso que pues, la velocidad ha mostrado que la sigue teniendo eh, y pues querrá tal vez un calendario diferente que le dé la posibilidad tal vez de estar más cerca de Sebastián y apoyándolo en su crecimiento como piloto a lo largo de los próximos años. Sí, digo que curioso que la rivalidad fue con un auto donde estaba Gaby Chávez, el otro piloto colombiano. Por fortuna, la situación no fue con Gaby Chávez, hubiese podido ser con Felipe Mm. Nasir. Felipe Nasir pues no estaba, no era el campeón porque no había estado todas las carreras y el puntaje de IMSA se lo dan es a los pilotos, no se lo dan al carro. Entonces el que realmente estaba con la opción del título era Pipo Derani. De manera que el duelo fue con el que estaba, con el que necesitaba más estar de primero y el que menos debía arriesgar en esa situación. Pero hablando de Claro, Gaby Chávez, Germán, porque pues Gaby no corrió toda la temporada, correcto, pero y Nasser pues se perdió una carrera porque dio positivo a COVID-19, ¿no? que lo Pero pues bueno, reemplazó precisamente Gaby, lo que reemplazó Gaby Gaby pues Chávez. tuvo dentro del fin de semana, sí tuvo que celebrar, ¿no? Claro, título de la TCR, que era lo que le quería tocar, con Ryan Norman, un piloto norteamericano, y que gane en una categoría es un título, al fin de cuentas, para un piloto colombiano que infortunadamente le han faltado oportunidades, pero que sigue ahí, sigue en el protagonismo con sus 27 años, el piloto bogotano, de manera que otro título para Latinoamérica, para Colombia en este caso, con el piloto Gaby Chávez. Y Tatiana Calderón, que ya tuvo su primera de tres fines de semana, ¿no? Que va a tener en la Superfórmula japonesa. Terminó el puesto número 12, ¿no? 16, 16. sí, acabó 16 en este reencuentro con la categoría, ¿no? Después de haber estado, bueno, tantas semanas, creo que 2 meses y medio desde la última vez que había corrido en la Superfórmula. Y esto pues obviamente le iba a pasar factura, ¿no? Le iba a pasar factura en términos de encontrar el ritmo, aparte con un auto que no era necesariamente el mismo que había pilotado cuando estuvo en esa primera carrera en Motegi. Y luego pues hacerlo en un escenario nuevo para ella, ¿no? Porque no conocía este circuito de Autópolis, como tampoco conoce el próximo que es Suzuka y el siguiente que es, bueno, Fuji sí lo conoce, pero Fuji Suzuka. eh, Fuji sí lo conoce porque ahí fue la pretemporada, pero pues es de nuevo entrar en la próxima fecha, pues será doble y eso pues de alguna forma le permitirá como tomar impulso, ¿no? Pero obvio que son cosas nuevas para ella dentro de un campeonato en el cual pues los otros pilotos pues han la mayoría tomado parte de todas las fechas. Creo que pues lo que más rescataría fue como evolucionó durante la carrera, su vuelta más Uh-huh. rápida la marcó poco antes del final, o sea, por un lado fue encontrando cada vez más ritmo, por el otro pues entendiendo mejor los neumáticos y por el otro también físicamente está bien, ¿no? Porque pues un piloto que marca la vuelta rápida en las últimas de carrera pues tiene que estar con suficiente condición Uh-huh. física para hacerlo, ¿no? Eso lo marcan muy claramente los tiempos, ¿no? Entonces, creo que todo eso, pues, es lo positivo que seguramente se llevará para la próxima cita en Suzuka, que será ya en el mes de diciembre, ¿no? Ya casi antes del Uh-huh. Tutaina. 5 y 6. 5 y 6. Bueno, Diego, Fórmula Latina, ¿no? Tienen ustedes el miércoles, normalmente, ¿no? Sí, Fórmula Latina, y también pues seguirlo por sus redes, de nuevo siempre pendiente de la competencia. Y recordarles que el motor es RCN en www.antena2.com.co, tenemos la emisión hora colombiana a las 6 de la tarde, a las 12 del mediodía también en este mismo link, y a las 2 de la tarde, a las 12 del mediodía en Antena 2, y a las 2 de la tarde en www.rcnmundo.com. Diego, muchas gracias y seguiremos hablando. gracias, Germán. Un abrazo para todos y muchas gracias.